Muy buenos días, Señor les bendiga. Continuamos nuestro devocional diario. En esta mañana nos corresponde Proverbios capítulo 22 y nuestro tema de esta mañana es crianza con disciplina y amor a tus hijos. Mire que es muy importante el cómo disciplinar, en cómo corregir a los niños, ¿sí? Es una forma de que como mamá, como papá, les enseñan a comportarse de manera lo que es educada y adecuada. Y es muy importante eso, ¿para qué? Para su desarrollo personal en cada uno de ellos. Mire que la disciplina tiene muchos beneficios para los niños y niñas, ¿sí? Uno de ellos, que los niños y niñas aprenden sus habilidades, aprenden a responsabilizarse de sus comportamientos, aprenden a controlar lo que son sus emociones, sus sentidos, aprenden a ser organizados, aprenden a colaborar, a valorar y a respetar a los demás. También ellos aprenden lo que es a concentrarse y a enfocarse, lo que es en sus tareas diarias. Entonces, a continuación vamos a ver algunos puntos de cómo educar, cómo disciplinar a los niños y a las niñas, cómo disciplinar a tus hijos. Miremos ahí en Proverbios capítulo 22, el versículo 6 y 15. Capítulo 22 de Proverbios, el versículo 6 y 15. Enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Versículo 15. La necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Miren entonces que es muy importante, ¿sí?, la disciplina, la educación en los niños. Entonces dice que debe hacerse con amor. Entonces, algún punto como para empezar tenemos con el ejemplo. Mire que los papitos, las mamitas en el hogar deben ser los primeros modelos de enseñanza para que sus hijos los imitan y para que ellos los sigan, ¿sí? Mire que los padres sean ese modelo de su comportamiento, ¿sí?, ya que los niños y las niñas aprenden de lo que ven y de lo que escuchan. Entonces, como padres, eduquen mucho a sus hijos, primeramente sin causar daños, lo que es físicos y verbales. Pueda que en algún momento, ¿sí?, en algún momento se vaya a presentar las pruebas y con ellos, ¿sí?, y que como mamitas y papitos es mejor, ¿sí?, en ese momento puede que el niño o niña se rebele, se airee, ¿sí?, se ponga con sus berrinches. En esos momentos es donde mamá y papá deben, lo que mejor es tomarse un tiempito, ausentarse del niño o de la niña, sí, que se está portando mal, ya que esto va a permitir que como sus padres puedan controlar también sus emociones, sus sentidos, y respiren hondo varias veces y ellos lleguen a sentirse lo que es con más calma, y de esa manera ellos en esos momentos podrán disciplinar, corregir a sus hijos o a sus hijas. Entonces mire que de acuerdo a cómo mamá, a cómo papá los traten, los hablen, se relacionen con sus hijos en el hogar, de esa misma manera adecuada y educada, los niños y niñas van a tratar, van a relacionarse, van a hablar con los demás. Pero si sucede todo lo contrario, que mamitas y papitos gritan, todo usan, como se dice, a los golpes, a la violencia, ahí están dando un mal ejemplo, no están creando, no están educando con amor. Entonces mire que los hijos, los niños, las niñas van a absorber todo ese ejemplo y en algún momento ellos, rato menos pensado, van a actuar así, ¿sí? Van a actuar mal educadamente, groseramente, violentamente,
frente a muchas personas. Entonces podemos ver en esta mañana que Dios en su palabra ya nos invita siempre con algo primordial, siempre con un consejo bueno para nuestras vidas. Obviamente el mensaje de estos dos versículos que hemos sacado en esta mañana es la invitación que hace a los papitos, a las mamitas, una gran invitación para ellos, para que corrijan, para que eduquen, para que enseñen a sus hijos, pero especialmente a tiempo, con amor y con ejemplo, ya que solo los padres son los responsables ante Dios por la forma en cómo educan a sus hijos para el futuro. Otro punto que tenemos de disciplinar, de criar a los niños con amor es a través de los valores, ¿sí? Mire que como padres, ya desde el hogar, desde su nacimiento, deben enseñarle lo que es los valores. Ellos, desde muy pequeñitos y desde muy temprana edad, ellos entienden y captan mejor esas enseñanzas. Entonces, algunos valores como la amabilidad, el respeto, la honestidad, la honradez, la generosidad, el compartir, o sea, son muchos los valores que se destacan y que en el hogar deben practicarse, ¿sí? Deben practicarse los unos a los otros, deben practicarse entre padres e hijos, ya que cada uno de los miembros de la familia llega a ser un hijo de Dios y los padres en la crianza de sus hijos deben hacerlo con esa clave, con amor, con los valores, con el respeto, mostrándose como mamá y papá siempre firmes, pero también bondadosos con sus hijos. Miremos ahí que nos dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. El que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Entonces, como ya dijimos anteriormente, ¿sí? Disciplina, corrige, enseña a tu hijo a tiempo. Mire que el que ama a su hijo se esmera en disciplinarlo. Entonces los padres siempre deben estar en esa tarea, disciplinando, corrigiendo y enseñando a sus hijos. Y lo hacen, muchos lo hacen. Y su propósito es que ellos lleguen a ser el día de mañana unas personas de bien. Y lo hacen porque ellos los aman, quieren lo mejor para ellos. Así como nuestro Padre Espiritual, ¿sí? Él de muchas maneras nos enseña, nos aconseja, nos corrige, especialmente lo hace a través de su palabra. Y en muchas ocasiones nosotros nos portamos como niños, rebeldes, nos rebelamos, desobedecemos y hasta inclusive a veces hacemos berrinche, nos enojamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta escucharlos, no nos gusta escuchar lo que realmente nos conviene para nuestro bien. Así es papá Dios, como mamita y papito, nos corrigen, nos enseñan, nos educan con amor a sí mismo del Señor, con amor, con bondad, con paciencia. Él lo hace con cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de muchas personas que ya tienen conocimiento, pero siempre lo hace. Entonces, esos padres siempre también están dispuestos a dar, no solo el alimento, lo que tiene que ver la alimentación, el vestido, un techo. También esos papitos, nuestros papitos nos brindan, nos ofrecen lo que es su tiempo, su interés, su atención, su preocupación, ¿sí? Por cada uno de sus hijos, de sus hijas, independientemente de cualquier circunstancia que pueda estar sucediendo. Pero ellos los aman y así como nosotros como hijos, como hija, como hijo, no importa la edad que podamos tener, valoremos a nuestros padres ahora que están vivos. Estemos con ellos
compartamos y escuchémoslos. De esa manera nuestros padres también van a tener ese tiempo, ese interés, esa atención en cada uno de nosotros. Y asimismo es Papá Dios el de arriba. Él se interesa mucho por nosotros. Él está pendiente de nosotros. Él tiene mucha paciencia con nosotros. Aunque como hijos, hijas ya grandes, adultos, mayores, no merezcamos esa atención. Pero el Señor ahí está con nosotros. ¿Y todo por qué? Porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere corregirte a tiempo, quiere aconsejarte a tiempo, quiere que no fracases, que no sufras, que ya no sigas en lo mismo. Quiere sacarte de donde muchas ocasiones muchos no pueden salir o no pueden salir, pero Dios está ahí. Dios espiritualmente está ahí para estrecharte entre tus brazos, ayudarte, aconsejarte, pero también es importante que tú, que yo, que muchos como hijos aprendamos a escucharlos y no nos comportemos como esos niños rebeldes, desobedientes, que en muchas ocasiones hay. Entonces, mis hermanos, mire que como hijos, como hijas debemos valorar a nuestros padres, ya que es la mejor manera de pagarles. Es la mejor manera de pagarles a ellos por su crianza, que lo han hecho con amor, ¿sí? Por sus atenciones y por lo que hoy en día muchos ya somos o muchos ya son, porque también hablamos en estos momentos de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas ya grandes, ¿sí? Miren todo lo que hoy son es gracias a sus padres. Miren lo que hoy tienen es gracias a sus padres. Otra manera de criar, de educar con amor a los hijos es con una buena comunicación. Miremos ahí en Efesios, el capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces mire que una buena comunicación en toda relación, sí, es la clave. Es la clave para mamá, para papá, para hijos, ¿sí? Mire que ellos como papitos deben hablarles con moderación, con respeto. Dígales a sus hijos con anticipación qué comportamientos tiene mal. Dígale a sus hijos, a sus hijas, que cómo es la manera que deben actuar, cómo es la manera que deben hablar, qué es lo que necesita cambiar. ¿Y qué hará usted como mamita, como un papito, si ese niño, si esa niña no escucha, no está dispuesto a obedecer? Dígale realmente a ese niño, a esa niña, qué es lo que espera de él, de ella en el futuro. Y de la misma manera, hay una buena comunicación cuando como mamitas, como papitos, aprenden a escuchar a sus hijos, sus inquietudes, sus dudas, lo que piensa, lo que quiere, inclusive muchas otras emociones que a los niños les pueden afectar. Entonces, mamá, papá, si escuchaste a tu hijo, a tu hija, tuviste esa oportunidad de hacerlo, aconséjalo de buena manera, hazlo con una buena actitud, hazle ver y sentirlo seguro, segura de ti, que cuenta con tu apoyo como mamá, como papá. Mire que Dios, en muchas ocasiones, Él tiene esa buena comunicación con nosotros. Él en muchas ocasiones a nosotros ya grandes, ¿sí? Nos habla, nos corrige, nos aconseja. Lo hace tan, como se dice, tan pacientemente, ¿sí? Que en muchas ocasiones nosotros como hijos no escuchamos. Entonces el Señor a veces utiliza como una voz más fuerte, como para decir, escúchame. Asimismo los papitos, las mamitas lo que hacen en algunas ocasiones. Pero también ahí nos invita a los papitos y a las mamitas que no deben gritar, no deben alzar la voz. Al contrario, mamá y papá en el hogar deben utilizar un tono de voz firme, un tono de voz de respeto, ¿sí? Sin alterarse.
Porque en muchas ocasiones decimos, a mí me gusta hablar duro, es que yo hablo duro. Hablar duro a gritar, hay una gran diferencia. Entonces, no se alteren madres, no se alteren papitos, no se precipiten a una discusión. Solamente intenten, como en muchas ocasiones muchos lo hacen, sí teniendo ese mirado que dicen, bueno, yo le voy a contar hasta 5, hasta 3, ¿sí? Como para darles tiempo a los niños, a las niñas, para que hagan lo que muchos le piden. Y sí, a veces se logran esas cosas. Entonces, mire que solo cuando hay diálogo, comunicación, los niños y las niñas podrán ver que sus actos buenos tienen buenos beneficios, pero que sus actos malos tienen consecuencias. Entonces, mamá, papá, siempre van a tener la oportunidad para hablar con sus hijos, con sus niños. Pero caigan en cuenta, lo están haciendo bien, lo están haciendo correctamente, les están hablando adecuadamente, ¿sí? Están siendo, como se dice, tienen una comunicación correcta, es positiva. Recordemos que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, palabras buenas edifican y palabras malas destruyen. Entonces, ¿cómo quieres criar a tu hijo, a tu hija, a partir de la niñez o a partir del nacimiento? ¿Cómo lo estás criando? Mire que las palabras, los actos que utilizan muchos, ¿sí? Que utilizamos mucho y con frecuencia los papitos, ¿sí? Dan forma al futuro de sus hijos. Entonces, mamá, papá, ¿qué es lo que estás sembrando en tus hijos? ¿Qué es lo que quieres de él el día de mañana? Recuerda que tus hijos van a seguir tu ejemplo, van a seguir tus huellas. Entonces, ten cuidado por donde caminas, ten cuidado en lo que haces, ten cuidado en cómo hablas, cómo tratas a los demás. Y de esa misma manera vas a dejar ese fruto, vas a dejar esa semillita ahí, en tu hijo, en tu hija. Otra manera de cómo criar, educar a los hijos con amor es con un castigo efectivo, ¿sí? Obviamente cuando sea necesario. Mira que el Señor, a nosotros, ya grandes y viejos, el Señor muchas ocasiones también se porta así con nosotros. No, todo lo que en muchas ocasiones nos entra por un oído nos sale por el otro. Entonces, Papito Dios siempre ya utiliza como un castigo severo, ¿sí? Como un castigo efectivo. No es a veces un castigo duro, sino que Él simplemente quiere lo mejor, quiere cambiarnos, quiere enseñarnos para ser el día de mañana personas de bien, que podamos dar, como se dice, buen ejemplo, podamos estar compartiendo, podamos estar dando a conocer cosas buenas a las demás personas. Entonces, mire, con un castigo efectivo, ¿sí? Esto, en ocasiones, mamá y papá debe ser de una manera inteligente y saludable. Es decir, no causes daño. No causes daño, como ya lo dijimos, ni verbales ni físicos. ¿Por qué? Porque esto va a traer muchas consecuencias. Tu hijo, tu hija van a tener muchas enfermedades, lo que en ellas pueden ser tanto corporales como psicológicas. Ni tampoco, mamita y papito, recurran a los castigos constantes a cada rato. Eso ya también trae consecuencias para sus hijos. Mire que el castigo en algún berrinche, en alguna berrinche que hace la niña o niño debe ser inmediato, pero no muy largo. Mire que en algunas ocasiones, mamás y los papás, los castigos que imponen a sus hijos puede ser que hagan una tarea del hogar, como lavar los platos, como tender su cama no, porque eso es una responsabilidad ya de él, que siempre debe hacerlo.
O inclusive hay muchos como que les quitan su programa favorito por una hora, por una media hora, eh, dejar de hacer su deporte, o inclusive, como solía suceder muy tiempos antes, que sí tuve esa experiencia, de que en algún daño, alguna travesura o si no obedecíamos, mi mami y mi papi, más que todo mi mamá, era, nos daba un cuaderno y aquí escribe 10 veces, 20 veces esta palabra, 10 veces, 20 veces esta palabra, varias veces así. En ocasiones, ese también era un castigo en los tiempos de antes. Y hoy mismo también muchos pueden hacerlo. Entonces, mire que por otro lado, puede que los niños y las niñas, como lo dijimos, se rebelen con berrinches, se vuelvan desobedientes, pierdan el control, sí, porque hay muchos que, no, hay niños que sinceramente a veces explotan. Y como padres deben imponerles lo que es un tiempo de espera, a que esos niños, esas niñas, esos hijos, esas hijas se controlen, se calmen y recuperen lo que es el control, porque si no, pues nada se va a conseguir. Y nuevamente ustedes como mamás y como papás, después de eso, entren a trabajar. Nuevamente ahí entren a actuar con una actitud positiva, colaborativa, es decir, escúchelo a su hijo, escuche a su hija y a la misma vez explíquele con calma las consecuencias que provocan sus berrinches, las consecuencias que provocan el portarse mal, el desobedecer. ¿Sí? Mire que papá Dios espiritual es así con nosotros. En muchas ocasiones nosotros nos rebelamos, pero no, yo creo en Dios a mi manera, yo obedezco a Dios a mi manera, vivo mi vida como a mí me parece, pero no realmente todo lo hacemos como a Dios quiere, como a Dios le agrada. Entonces Él viene y utiliza un castigo efectivo, severo y tratando de decirnos, es que si tú sigues en esto, si tú sigues enfocado en eso, si tú llevas tu vida así de esa manera, si tú crees en mí a tu manera, entonces ten las consecuencias. Luego no te lamentes, no llores y no hagas berrinches, así como un niño. No te portes, no nos portemos como niños en ocasiones también con nuestro Padre Espiritual. Entonces mire que cuando tu hijo, tu hija, después del castigo que le hayas impuesto, aprende la lección, llega a ser un niño, una niña respetuosa, obediente, felicítalo, recompénsalo. Y no solo en muchas ocasiones con cosas, porque esto también los mal acostumbra, sino también con esos pequeños detalles como lo es, bueno, hiciste esto, te felicito, lo lograste, mira, sí, lo pudiste hacer. Entonces hoy, ¿qué te parece? Vamos a jugar al parque, compartir tiempo con ellos, vamos a comer helado, el juego, el deporte favorito de él, hacerlo juntos. Entonces mire que pasar el tiempo juntos, compartiendo, eso ayuda mucho a los niños y a los niños. Y eso es una recompensa muy significativa para ellos. Entonces, mire que cuando en ocasiones los niños y niñas tienen que hacer sus tareitas solos, ¿sí? Independientemente de la edad. Y no necesariamente tú te vas a sentar ahí con él y te las vas a hacer. No quiere decir esto, sino que tu compañía, ¿sí? Le va a hacer mucha efectividad a él, ¿sí? Que tú como mamá, como papá estés con ellos en sus tareas, ellos se van a sentir más motivados, más contentos, como más protegidos. Y esa labor, esa tarea se le va a hacer como más liviana y más corta. Entonces, es muy importante que siempre les dediques tiempo a tus hijos, porque hoy en día el que llenes a tus hijos de regalos, de ropa, de cosas materiales, que les des todo, porque inclusive hasta eso sucede en muchos hogares, inclusive en esos hogares ricos de mucha plata. Muchos niños y niñas así crecen, con esas cosas, de que les dan todo.
pero no lo que realmente como hijos, como hijas necesitan: el amor, la compañía, la comunicación, el que estén con ellos. Para muchos hijos e hijas no importa tanto las cosas materiales. Entonces es muy importante que el tiempo, que la compañía, que el amor esté ahí con cada uno de ellos. Y finalmente, miremos ahí ¿qué es? En Proverbios, el capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. El que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Entonces, corrige a tu hijo, a tu hija a tiempo. Es una labor primordial que como padres tienen que hacerlo, deben estarlo haciendo. El mismo ejemplo que nuestro Padre Espiritual les da, ¿sí? Él es a tiempo, Él nada es cuando ya no se puede, ¿sí? Cuando ya realmente tienes 15 años, cuando ya eres viejo. Ya en ese tiempo ya no se puede corregir a nadie. Entonces miren y recordemos que para que tus hijos, tus hijas obedezcan a tiempo tus reglas, tus consejos, ¿sí? Debes también aprender a escuchar al de arriba, primeramente como mamá, como papá. Porque si no tienes el respaldo de Dios, no tienes la sabiduría, el conocimiento de Dios, no vas a poder educar, no vas a poder disciplinar a tus hijos. Sino primeramente tú como papá tú como mamá y papá, no te dejas educar, aconsejar, corregir por Dios. Entonces, aprende a escuchar, aprende a obedecer a Dios. De esa misma manera, tus hijos podrán escucharte y tú podrás escucharlos a ellos. Mire que muchas veces suele suceder esto, ¿sí? Hay muchos niños, niñas, hasta esos más pequeñines, ¿sí? Que llegan del jardín, o inclusive hasta los grandes, señoritas y adolescentes que llegan de sus universidades, llegan a casa y es: mamá, papá, hoy aprendí esto. Los niños, los pequeños, ellos son, así sea una conversación, como se dice, insignificante, pero ellos es: mami, papi, hoy hice esto, la profesora nos enseñó esto, compañerito hizo esto, vea yo, o sea, lo que sea. Escucha a tu hijo, escucha, préstale atención, ¿sí? Entonces, mire que eso cuenta mucho para ellos. Cuenta mucho para ellos, tiene mucho significado, una gran motivación para su corazón. Porque imagínense que tú como mamá, como papá, y a veces suele suceder, ya han llegado de sus trabajos, de sus labores, y niño y niña o joven, señorita, quieren comentarle algo: mamá, papá, no, ahorita estoy ocupado, no, ahorita estoy haciendo eso, no, ahorita estoy descansando, más ratico. Entonces eso, para los que, y más que todo para un niño, una niña que tiene un corazoncito de pollo, se va a resentir. Asimismo, para un adolescente, para una señorita, y eso permite que tus hijos se alejen. Entonces, si no quieres eso, no lo rechaces, préstales atención, que puedas estar con ellos cuando ellos quieren estar contigo, ¿sí? Entonces, así mismo es con Papá Dios, ¿sí? Dios nunca nos rechaza, Dios nunca nos como se dice, Dios nunca nos va a hacer a un lado. Él siempre está ahí. Puede que nosotros, sí, nos volvamos como esos niños, desobedientes, rebeldes, y nos alejemos de ese Papá Dios, por muchas cosas. Porque inclusive a veces no nos gusta cómo nos habla, cómo nos quiere hablar, o no esperamos a escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar, lo que a nosotros nos conviene. Entonces, muchas veces nosotros,
como señoritas, como jóvenes, como adultos, como viejos, nos llegamos a comportar como esos niños, rebeldes, caprichosos, desobedientes, y hacemos berrinches, cantaletas y de todo. Entonces, mis hermanos, no hagamos eso, ¿sí? Para los que no son mamá y papá, cuando lo lleguen a hacer, una bendición para ellos. Entonces, mire que ya Dios, de alguna manera, les está haciendo llegar este mensaje. Entonces, es así como tú como mamá, como papá, estás dispuesto a escuchar a tus hijos. Ellos, un día, en algún momento, en alguna ocasión, también te van a prestar esa atención, te van a escuchar lo que tú quieras comentar, lo que tú quieras compartirles, ¿sí? Entonces, asimismo, Dios está dispuesto a escucharnos a nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, buena o mala. Ahí está Él también, nuestro Padre Espiritual. Entonces, mamitas y papitos, miren, los que ya los tienen, los que ya están ahí con esa niña, con ese niño, ¿sí? Están haciendo una gran labor, los están educando bien, están haciendo de él, de ella, una persona de bien, una persona útil, una persona que va a dar ejemplo, no solamente en el hogar, sino para la sociedad. ¿Sí? Entonces, mire que la educación, la disciplina siempre comienza desde el hogar, no desde la escuela, no desde el colegio, como a muchos le dicen. Entonces, ¿qué es que está aprendiendo en el jardín? Entonces, ¿qué es que está aprendiendo en la escuela? Entonces, ¿qué es que está aprendiendo en el colegio? No, ese es un error. La educación, la disciplina, la corrección, los valores, todo lo bueno se aprende en casa, desde casa. Entonces, mamá y papá, si en algún momento necesitan lo que es hablar, discutir algo, no lo hagan delante de sus hijos, porque los niños son tan pequeños que ellos absorben todo de una, lo aprenden todo de una. Fácil de aprenderlo todo desde su niñez, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que tu mamá y papá tengan entre parejas, si sea problemas económicos, lo que sea, trátalo, pero a solas, no delante de ellos, porque en muchas ocasiones hay mamás y papás que, que son, como se dice, o sea, no controlan sus sentidos, sus impulsos, y hasta inclusive pueden ofenderse de palabras físicos. Entonces, eso no es bueno, porque piensa, ¿qué es lo que quieres cultivar en tu hijo? En su corazón, en su mente. ¿Qué es lo que quieres que él aprenda? ¿Y qué es lo que quieres que él sea el día de mañana? Y miramos ahí en Proverbios 1, el versículo 8. Proverbios 1, el versículo 8. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Entonces, también un llamado para esos hijos, para esas hijas ya jóvenes, señoritas, ya grandes, ¿sí? Escuchemos los consejos de mamá y papá, especialmente para los que vivimos bajo el mismo techo aún, ¿sí? Ellos quieren lo mejor para nosotros. Entonces, aprendamos a escucharlos. Asimismo, como niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, viejos, escuchemos también a nuestro Padre Espiritual, que Él también quiere lo mejor para nosotros. No te portes rebelde, no te rebeles contra Él, no reveles lo que las palabras que Él en muchas ocasiones te dice en la Biblia, en su palabra, en muchas personas que ya tienen conocimiento, que ya saben, y muchas veces también nos rebelamos con ellos, no les hacemos caso, no les ponemos importancia, y como niño rebelde, ¿a qué? ¿A qué? Entonces, si hay una crianza con amor de parte de nuestros padres, lo mínimo que como hijos es obedecerles, escucharles, y de esa manera nuestras vidas van a ser de bendición. Padres, los hijos
mamá, papá, tus hijos van a necesitar siempre de tu apoyo, de tu consejo, de tu tiempo, de tu corrección, de tu disciplina. No lo olvides, ¿sí? Mire que Dios los hace responsables del gobierno de su casa, de su propio hogar, de sus hijos. No pierdan a sus hijos. Sálvenlos a tiempo. Depende en gran manera de ustedes como mamá y papá. Depende en gran manera de la educación que ustedes les den. ¿Sí? Denles ejemplo. Y así también como hijos grandotes, demos ejemplo a otros, ¿sí? De vida, para que también esto pueda dar beneficio para otros y también estén dispuestos a seguirnos, a imitarnos, no como mamá, como papá, sí, pero como un hermano más espiritualmente. Entonces, mamá y papá, si sigues los caminos de Dios, si estás enfocado en lo de Dios, si vives como Dios quiere, ¿sí? Tu hijo, tu hija van a hacer lo mismo. Pero si tú estás a medias con Dios y con el mundo, crees en Dios a medias, crees en las cosas del mundo, estás en las cosas del mundo, asimismo tu niña, tu niño, tus hijos, tus hijas van a seguir esos mismos pasos, ¿sí? Educa a tiempo, corrige a tiempo, enseña disciplina a tiempo a tus hijos, desde su nacimiento, desde inclusive cuando lo tienes a tu bebito en tu pancita. Ellos escuchan, ellos perciben, ellos sienten, ellos aprenden, ellos ya están ahí. Entonces, enséñalos desde ese momento. Y no cuando tu hija, tu hijo tenga 15 años, no cuando ya sea una persona adulta, no. Porque si no lo hiciste cuando tenía 3 añitos de vida, imagínate que vas a poder hacerlo cuando tenga 15 años y ya sea un adulto y un adulto. Ya no se puede. Entonces, en esta mañana, mamitas y papitos, es su responsabilidad ante Dios que los niños y las niñas no se pierdan, ¿sí? Dejar que ellos elijan un camino a su manera. Esa ya es una manera donde ellos van a coger esos caminos equivocados que los conduce a muchas cosas malas, no beneficiosas, ¿sí? Por un momento podrán disfrutarlo, pero luego vendrán las consecuencias. Entonces, no impedirlo a tiempo es un pecado, es una desobediencia para ustedes como padres. Entonces, mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Que tengan un bendecido día y que el Señor los bendiga.